pérdida del rol histórico, la pérdida de la conciencia explícita. Le damos la palabra al doctor Guillermo Zuri, economista. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Hace pocos días tuve la suerte de estar en el Foro Lisboa, que estuvo muy lindo, pero felicito a los organizadores de este foro porque no tienen nada que envidiar. Porque este tema de la economía es como esos condimentos que van con todas las comidas, la sal va con las papas, con la carne, con un montón de cosas, con la violencia. La economía, va con la violencia física, con la violencia religiosa, con la discriminación, con la violencia psicológica, con el armamentismo. Es decir, es una pinturita la economía. Yo no sé qué van a hacer las organizaciones que luchan contra la violencia cuando no existe la economía. Hay muchos ámbitos donde podemos encontrar la violencia relacionada con la economía. O sea que la economía tiene que ver con muchos genocidios, pero no solo cierto tipo de economías. El capitalismo no tiene nada que envidiar en el tema de genocidios desde las colonizaciones del capitalismo en América, en África y en Asia, pasando por las guerras de las potencias industriales y siguiendo por los centenares de miles de desaparecidos en toda Latinoamérica para reprimir cualquier insurgencia contra un sistema económico establecido. Y más recientemente la invasión a determinados países para posicionarse sobre las reservas petrolíferas, aunque dicen que era buscando armas de destrucción masiva que al parecer están ocultas debajo de los pozos de petróleo porque van a sacar primero el petróleo para después llevarse las armas. Pero bueno, esos son genocidios que se han hecho por sostener o para imponer determinados sistemas económicos. Después está la violencia que han generado los sistemas económicos en su propia dinámica. En algunos experimentos socialistas tenemos el hecho de coartar las libertades de la libre iniciativa, la libertad de personas para poder imponer un sistema de economía centralizada, burocratizada por parte del Estado, la cual el viejo objetivo de igualdad se transformó en igualdad en la pobreza y tampoco tanta igualdad porque algunas minorías burocráticas terminaban teniendo más negociaciones con varios tipos de violencia. Pero vamos a centrarnos un poquito en lo que es el armamentismo y su relación con la economía y lo que es la violencia social. Cada año se gasta en el mundo cerca de $1 billón, es $1 billón de millones. Este trabajo fue hecho hace 1 año y medio, ahora es más que eso. En armamentos, tanto convencionales como nucleares, el 15% de los gastos de los gobiernos centrales se destinan a fines militares y eso triplica lo que se destina a enseñanza y 8 veces lo que se destina a vivienda. China compró 26 aviones de combate a Rusia con una suma de dinero que pudo haber servido para abastecer de agua potable durante un año a 140 millones de personas. Nigeria tiene 80 tanques en Reino Unido, cantidad que pudo haber servido para inmunizar con vacunas a 2 millones de niños, y siguen los ejemplos. Los países de G8 son responsables de más del 80% de todas las nuevas armas que se venden. El mayor vendedor de armas, ya sabemos quién es, Estados Unidos, con un 45% del total exportado. Están batiendo récords. Y hay detectadas al menos 90 empresas de ejércitos del mercenario con sedes en 15 países y operaciones en 110 naciones alrededor del mundo. Desde luego que Estados Unidos es el que lleva la punta en esto. Toda esta información que acabamos de mencionar es solo un pequeño ejemplo de lo que se gasta en armamentismo. Podríamos decir que hoy es más urgente que nunca el clamor de las poblaciones debe exigir un inmediato desarme nuclear, que obviamente no pasa solamente por frenar el ingreso de nuevos miembros al selecto club atómico, sino que pasa fundamentalmente por el completo desarme de los viejos socios de ese club, que son las grandes potencias. Porque hoy parece que estuviera la teoría de los países buenos y los países malos, el eje del mal y supuesto eje del bien. Entonces, si uno quiere saber cuáles son los países malos, bueno, cuando uno ve una película de Hollywood, todos los que atacan al bueno vienen de países malos, y todos los que lo defienden son de países buenos. Con ese criterio sabemos quién tiene derecho a tener armas nucleares y quién no tiene derecho.
Bueno, nosotros decimos, algunos al menos, que el desarme tiene que comenzar precisamente por las armas que tienen las grandes potencias. Otro tema es la economía y la violencia social. Esto viene de hace mucho y tiene que ver con los orígenes del capitalismo. Ya los padres fundadores del capitalismo, los padres, trataban de sustentar los fundamentos del capitalismo en ciertas teorías de la naturaleza humana. Por ejemplo, Madison sostenía que, comillas, el poder reposará sobre el derecho de propiedad que se haya legitimado por la diversidad de facultades individuales. El gobierno tendrá como finalidad proteger esta distribución desigualitaria de la propiedad que se encuentra por consiguiente justificada por la misma naturaleza humana. Cierro comillas. Esto lo decía Madison. Supongo que no la vez construyeron el Madison Square Garden donde se matan los espados boxeadores. Ya en aquellos tiempos se estaba justificando ideológicamente una sociedad individualista en la que solo habría ganadores y perdedores, fracasados y triunfadores. Un sistema económico apoyado en esas valoraciones solo puede generar violencia social. Si esa violencia no se canaliza tras el nuevo orden de líderes violentos, se canalizará a través de la delincuencia, la droga, el suicidio y la confrontación social. Mientras tanto, los medios de difusión se ocupan de mostrar a la población cuáles son los modelos de vida a seguir y sobre todo qué tipo de productos deben consumir. El resultado logrado en la vida real: un puñado de imbéciles que se creen triunfadores porque lograron parecerse a esos modelos impuestos y millones de frustrados que sienten que quedaron fuera de carrera. Lograron convencer a la gente de que el sentido de la vida era el éxito económico y cierto estilo de vida. Pero como eso termina siendo para unos pocos elegidos, la vida pierde sentido para la mayoría. O sea, que el sistema capitalista vacía a la gente por fuera y vacía a la gente por dentro. Y ese vacío se traduce en depresión, resentimiento, envidia y búsqueda de revancha por cualquier vía. Y eso se refleja en violencia de todo tipo. Es una guerra civil no declarada. Enemigo es el que tiene más que yo porque lo culpo de lo que no tengo. Enemigo es el que tiene menos que yo porque siento que me acecha. Enemigo es el que tiene igual que yo porque estamos compitiendo y no permitiré que me saquen un taco. Y con el enemigo vale todo. La traición, el despojo, el robo, el crimen, la explotación y la indiferencia ante su sufrimiento. Así las cosas, el delincuente no se siente delincuente, se considera un justiciero que toma lo que la sociedad le niega. El que odia a los que mantienen no se reconoce como un resentido, siente que con su odio hace justicia. Y el que desprecia a los perdedores está convencido de que son inferiores y tienen lo que se merecen. Cada cual conforma su escala de valores de acuerdo a su propia experiencia interna y en función de ella proyecta su